Levítico capítulo 7. Esta es también la ley de la hostia ofrecida por delito. Esta hostia es santísima. Por eso donde se inmola el holocausto, se degollará también la víctima por delito. Su sangre será derramada en torno del altar. De ella ofrecerán la cola y el sebo que cubre las entrañas, los 2 riñones y la grasa que está junto a los ijares, y con los riñones la telilla del hígado. Y el sacerdote quemará todo esto sobre el altar. Holocausto es del Señor que se le ofrece por el delito. Todos los varones del linaje sacerdotal comerán de estas carnes en el lugar santo, como son cosas sacrosantas. De la manera que se ofrece la hostia por el pecado, así se ha de ofrecer por el delito. Una misma será la ley de ambas hostias. Las 2 pertenecerán al sacerdote que las ofreciere, así como también le pertenecerá la piel de la víctima que ofrece por holocausto, y toda ofrenda de flor de harina que se cuece en horno, o se tuesta en parrillas, o se fríe en sartén, será del sacerdote que la ofrece, ora sea amasada con aceite, ora sea enjuta. Será distribuida entre los hijos todos de Aarón que estén de semana, en igual porción a cada uno. La ley de la hostia pacífica que se ofrece al Señor es esta: si la ofrenda fuere en acción de gracias, ofrecerán panes sin levadura, amasados con aceite, y lasañas o tortas también sin levadura, untadas con aceite, y hojuelas fritas de flor de harina, sobadas también con aceite. Además, con la víctima de acción de gracias, ofrecida en sacrificio pacífico, presentarán panes con levadura. Uno de estos se ofrecerá por primicias al Señor, y será del sacerdote que derramare la sangre de la víctima, cuyas carnes serán comidas en el mismo día, sin dejar nada para el siguiente. Si uno por voto o espontáneamente ofreciera alguna víctima, será igualmente comida el mismo día, bien que si quedara algo para el día siguiente, se puede comer, mas lo que sobrare al tercer día será consumido en el fuego. Si alguno comiere carne de víctima pacífica en el día tercero, su oblación no valdrá nada, ni será de provecho al oferente. Antes bien, cualquier persona que se contaminare con manjar semejante será reo de prevaricación. Carne sacrificada que hubiere tocado cosa inmunda no se ha de comer, sino quemar al fuego. Quien estuviere limpio podrá comer de la carne de la víctima pacífica. Persona manchada que comiere de la carne de hostia pacífica ofrecida al Señor será exterminada de en medio de su pueblo. Y la que habiendo tocado alguna cosa inmunda de hombre, o de jumento, o de cualquier otra cosa que pueda ensuciar o causar inmundicia legal, no deja de comer de las dichas carnes, será exterminada de la congregación de su pueblo. Habló asimismo el Señor a Moisés diciendo: dirás a los hijos de Israel: no comeréis grosura de oveja, ni de buey, ni de cabra, ni tampoco la grasa de carne mortecina, o que ha sido presa de alguna bestia, bien que podéis guardarla para otros usos. Si alguno comiere de la grasa que debe ser quemada en ofrenda del Señor, será exterminado de su pueblo. Tampoco probaréis sangre de ningún animal, tanto de aves como de reses. Toda persona que comiere sangre
será exterminada de su pueblo. Habló también el Señor a Moisés diciendo: diles a los hijos de Israel: quien ofrece al Señor víctima pacífica, ofrecerá la oblación, esto es, las libaciones. Tendrá en las manos la grosura de la víctima y el pecho, y después de haber consagrado ambas cosas con ofrecerlas al Señor, las entregará al sacerdote, el cual quemará la grasa sobre el altar, pero el pecho será de Aarón y de sus hijos. Igualmente la espaldilla derecha de las víctimas pacíficas pertenecerá como primicia al sacerdote. El que entre los hijos de Aarón ofreciere la sangre y la grasa, ese mismo recibirá también como porción suya la espaldilla derecha, pues de la carne de las hostias pacíficas de los hijos de Israel he reservado el pecho que se eleva u ofrece delante de mí, y la espaldilla que se ha separado, y lo he dado al sacerdote a Aarón y a sus hijos por ley perpetua de todo el pueblo de Israel. Este es el derecho de la unción o sacerdocio de Aarón y de sus hijos en las ceremonias del Señor, desde el día que los consagró Moisés para ejercer las funciones del sacerdocio. Y esto es lo que mandó Dios que les diesen los hijos de Israel por culto o estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto y la del sacrificio por pecado y por delito y por las consagraciones y la de las víctimas pacíficas. Ley que Dios comunicó a Moisés en el monte Sinaí cuando mandó a los hijos de Israel en aquel desierto que ofreciesen al Señor sus ofrendas. Levítico capítulo 8. Y habló el Señor a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos, y sus vestiduras, y el óleo de la unción, un becerro por el pecado, 2 carneros y el canastillo con los ázimos. Y congregarás a todo el pueblo ante la puerta del tabernáculo. Hizo Moisés lo que Dios mandó, y congregada toda la muchedumbre ante la puerta del tabernáculo, dijo: esto es lo que ha mandado hacer el Señor. Al mismo tiempo presentó a Aarón y a sus hijos, y después de haberlos lavado, revistió al sumo sacerdote con la túnica estrecha de lino, y le ciñó con el cinturón. Le vistió después encima la túnica de jacinto, y sobre el efod, al cual sujetando con el cinturón, le unió con el pectoral, sobre el que estaban escritas estas palabras: doctrina y verdad. Le cubrió también la cabeza con la tiara, y sobre esta en la frente colocó la lámina de oro, consagrada y santificada, como el Señor le tenía ordenado. Tomó después el óleo de la unción, con que ungió el tabernáculo y todos sus utensilios, y hechas 7 aspersiones sobre el altar para santificarle, le ungió con todos sus vasos, y santificó a sí mismo con el óleo la concha y su basa. Y derramándole sobre la cabeza de Aarón, le ungió y consagró. Igualmente a los hijos de Aarón, después de haberlos presentado, lo revistió también de túnicas de lino, y ciñó con cinturón, y les puso en la cabeza las mitras, según lo que el Señor tenía ordenado. Ofreció asimismo el becerro por el pecado. Y después que Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro, lo degolló, y tomando la sangre, mojado en ella el dedo, tocó las 4 puntas del altar alrededor, purificado el cual y santificado, derramó al pie del mismo la sangre restante. Mas el sebo que cubría las entrañas
y la tejilla del hígado, y los 2 riñones con sus telas los quemó sobre el altar, quemando fuera del campamento el becerro con su piel y carnes, y el estiércol conforme al mandato del Señor. Ofreció también un carnero en holocausto, sobre cuya cabeza pusieron a Aarón y sus hijos las manos. Y él le sacrificó y derramó su sangre alrededor del altar. Partió asimismo en trozos el carnero y quemó en el fuego la cabeza, los miembros y la grasa, lavando primero los intestinos y las patas, de suerte que quemó todo el carnero a un tiempo sobre el altar, porque era holocausto de olor suavísimo para el Señor, como éste se lo había mandado. Ofreció también el segundo carnero para la consagración de los sacerdotes, y pusieron sus manos sobre la cabeza de Aarón y sus hijos. Y Moisés, habiéndole inmolado, tomando de su sangre, tocó la ternilla de la oreja derecha de Aarón y el pulgar de su mano derecha, y del mismo modo el del pie. Presentó igualmente los hijos de Aarón, y habiendo tocado con la sangre del carnero sacrificado la ternilla de la oreja derecha de cada uno y los pulgares de la mano derecha y pie derecho, derramó la demás sangre sobre el altar alrededor. Separó después el sebo, la cola y toda la grasa que cubre los intestinos, y la telilla del hígado, y los 2 riñones con su sebo, y la espalda derecha, y tomando del canastillo de los ázimos, presentado ante el Señor un pan sin levadura, y una torta heñida con aceite, y una lasaña, le puso sobre la grasa y la espalda derecha, entregándolo todo junto a Aarón y a sus hijos, que le elevaron delante del Señor. Y recibiéndolo otra vez de sus manos Moisés, lo quemó sobre el altar del holocausto por ser ofrenda de consagración, sacrificio de olor suavísimo al Señor. Después, elevando delante del Señor el pecho del carnero de la consagración, le reservó como porción suya, conforme se lo había mandado el Señor. Al fin, cogiendo el ungüento u óleo de la consagración y la sangre puesta sobre el altar, roció a Aarón y sus vestiduras, e igualmente a sus hijos y las de estos. Y habiéndolos santificado, revestido como estaban, les dio esta orden diciendo: coced las carnes de las víctimas a la puerta del tabernáculo, y comedlas allí, como también los panes de la consagración que están en el canastillo, según me lo ordenó el Señor, diciendo: Aarón y sus hijos los comerán. Mas lo que restare de la carne y de los panes será consumido en el fuego. Asimismo, por 7 días no saldréis de la puerta del tabernáculo, hasta el día en que se cumpla el tiempo de vuestra consagración, la cual dura 7 días, así como se ha hecho ahora, para complemento de las ceremonias del sacrificio. Día y noche moraréis en el tabernáculo, haciendo la guardia en servicio del Señor, para que no muráis, porque así se me ha ordenado. E hicieron a Aarón y sus hijos todo cuanto dijo el Señor por medio de Moisés. Levítico capítulo 9. Llegado el día 8, llamó Moisés a Aarón y sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para sacrificio por el pecado, y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto alguno, y ofrécelo delante del Señor.
Dirás también a los hijos de Israel: tomad un macho cabrío por el pecado, y un becerro y un cordero primales, sin tacha para holocausto, un buey y un carnero para hostias pacíficas, e inmoladlos delante del Señor, ofreciendo en el sacrificio de cada uno flor de harina amasada con aceite, porque hoy se os ha de aparecer el Señor. Trajeron pues todas las reses que había mandado Moisés a la puerta del tabernáculo, donde estando presente todo el pueblo, dijo Moisés: esto es lo que ha ordenado el Señor, ejecutadlo y se os manifestará su gloria. Dijo también a Aarón: llégate al altar y haz sacrificio por tu pecado. Ofrece el holocausto y ruega por ti y por el pueblo, y sacrificada la hostia por el pueblo, haz oración por él conforme al precepto del Señor. Luego, al punto, Aarón, llegándose al altar, degolló el becerro por su pecado, cuya sangre le presentaron sus hijos, en la que, mojando él el dedo, tiñó las puntas del altar, a cuyo pie derramó la restante, y echó en el fuego sobre el altar la grasa y los riñones y la telilla del hígado, que se ofrecen por el pecado, conforme había el Señor ordenado a Moisés, pero la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Inmoló igualmente la víctima del holocausto, de la cual sus hijos le presentaron la sangre que derramó alrededor del altar. Le presentaron también la misma víctima, partida en trozos, con la cabeza y los demás miembros, todo lo cual quemó en el fuego sobre el altar, lavados antes en agua los intestinos y las patas. Además degolló y ofreció por el pecado del pueblo el macho cabrío, y purificado el altar hizo el holocausto, añadiendo al sacrificio las libaciones que se ofrecen, y quemándolas sobre el altar, sin omitir las ceremonias del holocausto matutino. Degolló asimismo el buey y el carnero como hostias pacíficas del pueblo, y le presentaron sus hijos la sangre, la cual derramó sobre el altar alrededor. Mas el sebo del buey y la cola del carnero y los riñones con su grasa y la telilla del hígado lo pusieron sobre los pechos de las víctimas, y quemado sobre el altar los sebos, separó a Aarón los pechos y espaldillas derechas, elevándolo delante del Señor, como había mandado a Moisés, y extendiendo las manos hacia el pueblo, le bendijo. Concluidos de esta manera los sacrificios por el pecado y los holocaustos y las víctimas pacíficas, bajó del altar. Y habiendo entrado Moisés a Aarón en el tabernáculo del testimonio, al tiempo de salir bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se dejó ver de toda la muchedumbre, pues un fuego enviado por el Señor devoró el holocausto y los sebos que había sobre el altar, lo cual, visto por las gentes del pueblo, postrándose sobre su rostro, alabaron al Señor.